Bien, ahora vamos a iniciar con la tercera sesión de este estudio bíblico que se llama ¿De qué trata la Biblia? Aleluya, es una bendición poder adquirir este conocimiento a través del Altísimo. ¿De qué trata la Biblia o la palabra de Aleftá? Amén. En la primera parte, pues, dimos una introducción a las Escrituras y conocimos claves para poder tener un mayor conocimiento de interpretación, y dimos algunos detalles importantes acerca de las Escrituras. En la segunda parte, pues, empezamos a hablar acerca del propósito de la creación del hombre. Es muy importante, hermano, todo trata de una relación con Él, amén, amados, y todo trata acerca de Él, aleluya, y lo más importante es conocer el norte hacia donde estamos yendo y cuál es el propósito. Todo tiene un propósito. Y este punto del propósito de la creación del hombre es bien importante conocerlo, porque de esa manera las personas y todos aquellos que buscan de escapar de la condenación que viene a este mundo y de la miseria que va a llegar sobre todo ser que no busca al Altísimo. Y en la tercera parte, pues también, que es la que vamos a dar hoy, vamos a conocer cómo alcanzar ese propósito, ya que hay tanta confusión hoy día, hay tantas doctrinas, hay tantas cosas que hablan de la Biblia. Hay una sola Biblia y hay miles y miles de doctrinas, miles y miles de religiones, y definitivamente hay muchas personas que están un poco confundidas con esto, y el propósito de este estudio bíblico es para que las personas puedan tener un concepto más orientado, aleluya, a conocer la palabra del Altísimo, amén. Ahora, ¿cuál fue el propósito de la creación del hombre? El propósito fue llenar la vacante, es llenar la vacante en el reino del Altísimo, o sustituir esa tercera parte que se reveló. Amén. Esa fue la enseñanza anterior. Estamos dando apenas una frescura para entender de que se rebelaron contra el reino de Yah, la tercera parte de seres, y ahora el hombre fue creado precisamente para sustituir esa tercera parte. Ahora, ¿cómo podemos lograr sustituir esa tercera parte que se rebelaron contra el Altísimo? Lo resumimos en una sola palabra: obediencia. La Biblia trata es de obediencia. ¿Obediencia a quién? A Aleftá, el primero y el último, el único. Antes de él no fue formado nada, ni después de él lo será. Obediencia a él. ¿Y cómo podemos obedecerle a él? A través de su constitución, de su ley, porque su reino tiene una constitución, y de esto estuvimos hablando en el primer punto, ¿verdad? La cual muchos le conocen como Torá o mandamientos establecidos por él. ¿Dónde se encuentran esos mandamientos? Esta ley, pues, se encuentra aquí en los primeros 5 libros llamados Torá, o sea, los primeros 5 libros de la Biblia, la cual es Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar y Devarim, ¿ok? Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, con los nombres comunes que la mayoría de las personas conocen. Ahora, ¿cuál es la forma de cumplirla? Bueno, hemos estado hablando de 2 formas, y mejor dicho, aquí hay 2 caras. Está la natural y está la espiritual. Amén. Entonces, la natural y la espiritual es las 2 formas de cumplimiento de esta bendita palabra. Ahora, la primera forma en lo natural es lo que se entiende con nuestro razonamiento. Amén. Es lo que se entiende con nuestro razonamiento, con nuestra propia mente carnal. Es lo simbólico, es la apariencia, eso es lo natural. Y
¿quiénes dieron a conocer esta forma? Los profetas. Amén. Pues el libro de Hebreos capítulo 10 versículo 1 habla de que todo era una sombra, que no era lo real. Entonces lo que estamos entendiendo es que los profetas, ¿verdad?, dieron la sombra, mostraron lo natural. Ellos batallaron con gigantes verdaderos que se podían mirar, pero la parte espiritual es otra cosa. Batallamos con gigantes que no son visibles al ojo humano. ¿Cuántos lo creen? Y son gigantes más rudos, y eso es lo que llamamos la parte espiritual. Ahora, en lo espiritual, vamos a leer una parte en el libro de Hebreos para mostrar, capítulo 9, el libro de Hebreos capítulo 9, en el versículo 1, para mostrar lo que era la sombra. El libro de Hebreos capítulo 9, el versículo 1 en adelante, mire lo que dice la Escritura. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, en el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Dice el versículo 6, y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto o del servicio, el ritual. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Ruach HaKodesh o Espíritu del Santo, a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Lo cual es símbolo, repita conmigo, lo cual es símbolo, aleluya, para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica tal culto o tal sacrificio, tal servicio, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones. ¿Sabe lo que es ablución? Ablución es purificaciones, ¿sí? Y ordenanzas acerca de la carne. Cuando habla de la carne no está hablando de comidas, ¿verdad? Está hablando, escúcheme bien, ordenanzas acerca del entendimiento racional. ¿Ok? Ellos ofrecían este servicio con lo que podían entender con sus mentes. Y fíjese lo que dice, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. O sea, que los sacerdotes hacían todos estos rituales, ¿verdad?, hasta que llegara lo verdadero. ¿Y quién era el verdadero? Tabernáculo. Aquí lo sigue diciendo el versículo 11. Pero estando ya presente Yahoshua, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. ¿Quién era Yahoshua? El tabernáculo de carne del Altísimo. Por eso él no fue creado por simiente de hombre. O sea, Yahoshua era sin pecado. ¿Por qué? Porque salió del seno del Altísimo. El Altísimo en su esencia, amén, tomó el vientre de una mujer para sacar un velo de carne, una imagen, y presentarse aquí mismo. Aleluya. Por eso es que el apóstol Juan en capítulo 1 habla de que en el principio era la palabra, la davar, y eso lo hablamos. Y la davar
era con Ya, y Ya era la dabar, la palabra. Y esa dabar se hizo carne y se manifestó, y él pudo mirar la gloria del Altísimo. Aleluya, amén. Ahora, lo más interesante de todo esto, sigue diciendo el versículo 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Yahoshua HaMashiach, el cual mediante el Ruach HaKodesh eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Yah, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Elohim vivo. ¿Sí se dan cuenta? Entonces había una sombra profética en lo natural para traer lo verdadero. Aleluya. Y es muy importante entender este punto, amados, porque hoy día hay tanta confusión. Muchas personas están siendo engañadas y confundidas a través de un mensaje torcido. Aleluya. Una religión más. Salen de una situación para entrar en otra, porque sus corazones lo que andan buscando es lo que miran con su ojo. Aleluya. Pero para poder hallar al Altísimo no se puede buscar con tu ojo. Se tiene que buscar con tu rúa, con un corazón sincero, un deseo ferviente para hallarlo. Amén. Porque el que lo busca con corazón sincero, lo halla. ¿Cuánto lo creen? Ahora, en la segunda forma, esto es mostrando la parte natural hacia la parte espiritual. Y en la segunda forma, que es entender o cumplir la ley con lo espiritual, ¿verdad? Lo que se entiende con el espíritu es el misterio revelado. Cuando usted busca las cosas rituales, encontramos, ¿verdad?, todos los rituales que ellos hacían con sacrificios de animales, muchas cosas de las cuales eran sombra. La lámpara que ardía de las 7 lámparas que ardían en el santuario representaban los 7 rúas del Altísimo, porque son 7 rúas, 7 espíritus, amén, y que son los 7 ojos del Altísimo. Ahora, todo esto está aquí, no voy a hablar de eso, pero es lo que quiero que entiendan, que cuando se entiende con el rúa, la palabra, con el Ruach HaKodesh, con el Espíritu, entonces entendemos los misterios. Y la única manera de poder comprender la voluntad de Él es a través del Ruach. Amén, porque Él es Ruach. ¿Cuánto lo creen? Y a través del Ruach es que nosotros podemos comprender y entender su voluntad. Por eso, para poder entender la Biblia a un nivel espiritual, tiene que ser a través del mismo Ruach para poder comprender los misterios revelados, lo verdadero, lo real, lo eterno, la justicia, lo mayor. ¿Quiénes dieron a conocer esta forma de interpretación? Los apóstoles. No los profetas, los apóstoles. Amén. ¿Por qué? Porque los profetas dieron a conocer la forma natural, ¿sí? El servicio en el santuario, veían el santuario. Pero los apóstoles veían ¿a quién? A Yahoshua, que andaba con ellos, ¿sí o no? Y mira lo que dijo el mismo Yahoshua en Lucas capítulo 8, versículos 9 y 10. Lucas 8, 9 y 10. Aleluya, mire lo que dice Yahoshua. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Yahoshua había hablado sobre una parábola y aquí Yahoshua les muestra a ellos, ¿sí? Y mire lo que le dice. Y Yahoshua les dijo, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino, pero a los otros solo por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Es por eso que muchos que solamente andan mirando con sus ojos y tratando de interpretar la Biblia con un razonamiento
carnal no pueden entender los misterios, porque todo es revelado por el Rúa. Amén, amados. Y por eso es que a veces nos dicen que estamos un poco locos. Ahora vamos a ir a Romanos para ratificarlo. Romanos capítulo 16, versículo 25. Romanos capítulo 16, el versículo 5. Mire lo que dice. Versículo 25, perdón. Romanos 16, 25 dice así la escritura al 27. Dice: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Yahoshua HaMashiach según la revelación del misterio que se ha manifestado oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Elohim eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Elohei, sea gloria, aleluya, mediante Yahoshua HaMashiach para siempre. ¿Por qué mediante Yahoshua? Porque Él era la imagen del Elohei invisible. Amén. Y estamos entendiendo y comprendiendo este punto que es tan importante, que todos los misterios revelados del pasado fueron a través de Yahoshua, y Yahoshua empezó a abrir el entendimiento a sus discípulos, y nosotros somos la continuación porque hemos recibido el mismo Ruach HaKodesh que ellos recibieron. ¿Cuánto lo creen? Y por esto nosotros podemos comprender las escrituras, aleluya, de una manera espiritual y conocer la voluntad del Altísimo. Ahora, conociendo y entendiendo las dos formas de cumplimiento de las escrituras, que es la natural y la espiritual, la pregunta que hacemos es: ¿cuál es la forma correcta para cumplir las escrituras o la ley del Altísimo? Vamos a ir al libro de Mateos capítulo 23, versículo 23 en adelante. Mateos 23, 23. Mire lo que dice el Altísimo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Yahoshua en ningún momento está diciendo que dejemos de cumplir la letra. Lo que él está diciendo es que mayor es la justicia. Amén. Y sigue diciendo: guías ciegos que cuelan el mosquito y se tragan el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpian lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. ¿De qué me sirve a mí tener un talí puesto y mostrar que tengo la cobertura del Altísimo solo con algo que se mira con los ojos? Para demostrar ¿qué? A los hombres que yo tengo la cobertura del Altísimo. Si yo no tuviera una relación íntima con el Altísimo, ese talí es un simple pedazo de tela, porque lo verdaderamente importante es lo espiritual. ¿Qué me enseña el talí? El talí me enseña que debo tomar la cobertura del Altísimo y andar con ella. No solamente el día de los servicios, todos los días debo cubrirme con la cobertura del Altísimo. Amén. ¿Tiene sentido eso? Aleluya. Porque entonces, si lo hago en una apariencia, pero no lo hago en la parte espiritual, yo soy hipócrita. Y eso era lo que estaban haciendo ellos. Está bien si yo lo hago. Yahoshua dice, está bien si lo hace, o sea, no lo dejes de hacer. Pero más importante, lo que más deseo que ustedes hagan, es que lo hagan genuinamente
en su corazón, en la parte espiritual. Tengan mi cobertura. Amén. Búsquenme a mí. Aleluya. ¿Tiene sentido? Y sigue diciendo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejante a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se miran, wow, hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Porque en lo íntimo no cumplen, solo son apariencias. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas, adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiésemos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dan testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del Sheol? Por tanto, he aquí, yo envío, y cuando hablo de Sheol estoy hablando de Dudael, porque el Sheol tiene varios lugares. ¿Ok? Como se lo he dicho, los Shamayim tiene varios sitios, el Sheol también tiene varios lugares, y cuando se habla del infierno está hablando cerca de Dudael, que es el tormento de Elohim. Por tanto, he aquí yo os envío a profetas y sabios y escribas, y de ellos a uno mataréis, crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. ¿Qué fue lo que hicieron con los apóstoles? Todo esto que ya Josué los profetizó. Amén. ¿Por qué? Por su dureza de su corazón. Y sigue diciendo: para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisisteis? Presten atención a esta escritura. Mire lo que dice: he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Cuando destruyeron el primer templo, yo he leído pues Baruch, que fue el escriba de Jeremías, ¿verdad? En uno de los rollos él dice que vio y escuchó la profetización y la voz de un ángel que dijo: la casa es abandonada. Amén. Y otra vez les dice que la casa quedará desierta. Ahora le explico algo. Si el Altísimo hubiera querido que si se siguieran haciendo ese culto racional en lo natural, Él no hubiera permitido que la casa fuera destruida. Todavía estuviéramos mirando el templo en Jerusalén. Pero esa casa está desierta. Y cuando hablamos de desierto, es algo que está seco, vacío. Amén. Y cuando hablamos de esto, estamos diciendo que no hay revelación allí. Porque solamente la revelación viene cuando está el Ruach HaKodesh, el Espíritu del Santo. ¿Entendieron eso? Así que, ¿qué me pueden decir a mí aquellos que creen saber algo acerca de la ley cuando no tienen el Ruach HaKodesh y no lo interpretan a través del Ruach HaKodesh? Están sin revelación, solamente en rituales. No hay revelación. ¿Me lo están comprendiendo? Solamente hablan lo que conocen con su mente, lo que pueden entender, con su mente racional. Ahora hay otros atrevidos, escuche bien,
que tratan de interpretar las Escrituras a través de lo que llamamos la ciencia oculta o la Kabbalah. ¿Me comprendieron eso? Y cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de ocultismo. Y tenemos que tener mucho cuidado. Porque el enemigo usa la palabra para engañar. ¿Estamos claros en esto, amados? Aleluya. Tenemos que tener mucho cuidado en dónde nos estamos metiendo y lo que estamos creyendo y lo que estamos metiendo en nuestra mente, porque podemos abrir puertas que después podemos lamentar. ¿Qué es lo que realmente desea Yahoshua en este párrafo? ¿Qué es lo que Él quiere de nosotros? Una transformación. Y para las transformaciones necesitamos pasar por el dolor. Y necesitamos pasar por el sufrimiento. Porque la única manera de poder ser moldeado, amén, es a través de la purificación del dolor y del sufrimiento. Por eso Él dijo, de esta tevilá, de esta purificación, le dijo a dos que querían puestos elevados allá con Él, le dijo, de eso van a tener que pasar. Porque son 7 purificaciones, son 7 bautismos que tenemos que cruzar. Y en esta misma semana tuve un sueño, aunque mi fe no está puesta en los sueños. Creo en los sueños, pero mi fe no está fundada en los sueños. Mi fe está fundada en la palabra. Por eso es que tenemos que llevar los sueños a la palabra. Y pues el sueño que tuve precisamente fue de 7 purificaciones que estaba haciendo. Y tenía a mi lado a alguien que representaba a Yahoshua, para no decir que era Yahoshua mismo el que estaba mirando y gozándose, metido yo en el agua purificando. Él se goza, nosotros sufrimos. ¿Pero por qué? Porque Él ya sufrió por ahí, Él ya pasó por ahí. Amén. Y si Él pudo hacerlo, Él nos dice a nosotros, tú puedes hacerlo. Amén, amados. Porque Él bajó a la condición de hombre precisamente para mostrarnos a nosotros que sí se puede hacer. No hay excusa. Nadie le podrá dar las excusas. Amén. Las excusas no las vamos a tener que guardar en el bolsillo. Porque a mí me las pueden dar. A Él nadie le podrá dar excusa. Yo podré dar mis excusas. Usted podrá dar sus excusas. Pero a Él nadie le podrá dar excusas. Tenemos que pasar por esa purificación. Aleluya. Vamos a ir a Efesios capítulo 4. ¿Y cuál es la purificación que necesitamos? Muchas de las cosas que necesitamos entender y comprender es que la transformación no es cualquier cosa, amados. No se trata de una religión. Vamos a ir a Efesios capítulo 4, versículo 17. Amén. Efesios 4, 17. Mire lo que dice. Esto pues digo y requiero en el Adón, que ya no andéis como los otros goyines gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, tapuzado, que no pueden comprender, ajenos de la vida del Altísimo, por la ignorancia que en ellos hay, y por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a las lascivias para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así al Mashiach. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Yahoshua HaMashiach, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el rúa de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Elohim en la justicia y santidad de la verdad. ¿De qué está hablando
el apóstol Shaul. Está hablando que necesitamos ser transformados. ¿Quién nos va a transformar? ¿Él? No. ¿Quién nos va a despojar? ¿Él? No. Él ya hizo su parte. Él ya clavó en el madero lo que estaba en contra de nosotros para poder ser injertados. Y esto lo vamos a hablar más adelante. Él hizo lo más difícil. Ahora nos toca a nosotros nuestra parte, que no les voy a decir que es fácil, porque ese es el problema de muchas personas. Quieren el reino de Elohim sin sacrificios. Solo los beneficios, pero no quieren los sacrificios, no quieren compromisos. ¿Sí? Está como el hombre que quiere tener a una mujer, pero no se quiere casar. No quiere comprometerse. ¿Sí? Solamente quiere los beneficios para que cuando entonces ya no le gusta a la chica, pues la puede botar con facilidad. Y no se enrolla en ese pacto. ¿Sí? ¿Tiene sentido lo que estoy haciendo una pequeña comparación de algunas cosas que he vivido en la vida, ¿no? Ahora, lo más importante es entender, hay sacrificios. ¿Y cuáles son estos sacrificios? Dejar de ser lo que éramos. Amén. Tenemos que caminar, porque Él dice, despojaos. Él no dice que Yahoshua nos va a despojar. Nosotros nos tenemos que despojar de todos esos deseos de la carne. Amén. Por lo cual desechando, dice, la mentira, hablad verdad. Aquí comienza a decir lo que tenemos que hacer. Así que el que no les gusta mentir debe de dejar de mentir. Cada uno con su prójimo deje de mentir, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al Hasatán. El que hurtaba, que roba, no robe más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea de buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Tenemos que cambiar incluso hasta nuestra manera de hablar. No es posible que usted haya recibido a Yahoshua y todavía esté en su boca decir malas palabras. Amén. Eso no es despojarse. Y cuando está airado, ofender, dañar, destruir. Es normal que nos airemos, pero necesitamos trabajar día a día en esto. Y no contristéis, dice el Ruach HaKodesh, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos. Perdónense unos a otros, como Elohim también nos perdonó a nosotros. En Yahoshua HaMashiach. Amén. Y sigue diciendo, sé pues imitadores de Elohim como hijos amados, y andad en amor como también Yahoshua nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofreciendo ofrenda y sacrificio a Elohim en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia, avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como no conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, o sea, vivezas, que no convienen, sino antes bien acciones de misericordia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, o idólatra tiene herencia en el reino del Mashiach. Nadie te engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Elohim sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ello. No tiene sentido decir que ahora porque creo en Yahoshua ya soy salvo, ya la tengo. No.
o porque te hayas bautizado en el nombre de Yahoshua, ya la tienes. No, estos son simbolismos. Lo que Él quiere es una transformación. Estos requisitos son necesarios. Amén. Pero lo más importante que Yahoshua quiere es transformación. Cambios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si seguimos siendo los mismos, ¿qué función hay? No hay ninguna función. Su muerte entonces, ¿qué fue? Necesitamos ser transformados. Y la Biblia es clara, amados. Porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora sois luz en el Adón. Andad pues como hijos de luz, porque el fruto del Rúa es en todo bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Adón. Y no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará el Mashiach. ¿Qué está hablando? ¿Qué está diciendo? Si estamos andando en esto, es tiempo de despertarnos, no es tiempo de jugar, amados. Y en aquel tiempo, imagínense, estaba comenzando el proceso para traer a la casa de Israel. Pero ¿usted cree que estamos en el principio o en el final? Estamos en el final. O sea que los tiempos ya, amados, a la vuelta de la esquina, estamos esperando el retorno del Mashiach. ¿Cuánto lo creen? Mirad pues con diligencia cómo andéis. O sea, despiértate. Y está hablando de muertos, porque una persona, cualquiera que andemos en estos rituales, amados, y no estamos prestando atención, ¿sabes qué puede suceder? Muerte espiritual. Estamos muriendo, estamos muertos espirituales. Por eso tenemos que despertar. Mirad pues con diligencia cómo andas, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Altísimo. ¿Tiene sentido esto? Aleluya. Pues claro que tiene sentido, porque entonces, ¿de qué sirve venir acá si estamos en lo mismo? Si no estamos cambiando, si no estamos mejorando. No estoy diciendo aquí que todos los que estamos aquí, ¿verdad?, somos sin pecado. Todos somos pecadores. Y no hay nadie aquí que pueda decir que no peca porque le hacemos a él mentiroso. Pero la idea es mejorar cada día. ¿Cuánto lo creen? Ir trabajando, enseñorearnos del pecado, no que el pecado se enseñoree de nosotros. ¿Es fácil? No, no es fácil. Pero para eso hemos recibido el Ruach HaKodesh, la cual uno de sus frutos es el dominio propio. Y si no ejercitamos el dominio propio sobre nuestras iras, sobre nuestras mentiras, los hurtos, las truanerías y todo lo que habla el apóstol, entonces no estamos ejercitándonos para la misericordia, para la piedad. ¿Cuántos lo creen? Ahora, ¿cuál es el propósito entonces de las Escrituras? Vamos a ir a 2 de Timoteo, ¿verdad? Muy importante. 2 de Timoteo, el capítulo 3, versículos 16 y 17. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17 dice: toda la Escritura es inspirada por Elohim y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Elohim sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué es lo que hace la palabra del Altísimo? Corregirnos, ayudarnos, instruirnos, guiarnos. Amén. Para toda buena obra, para que alcancemos perfección. ¿No dice la Escritura que el camino del justo es como la luz de la aurora,
que debe andar de aumento en aumento, no como el cangrejo, de andar en retroceso, sino de aumento en aumento. Por supuesto, todos tenemos defectos, pero necesitamos mejorar esos defectos. Todos pecamos, pero necesitamos enseñorearnos del pecado. ¿Qué fue lo que le dijo el Altísimo a Caín? Porque la sangre de Abel, lo acabamos de leer, también va a ser vengada. ¿Qué le dijo? El pecado está delante de ti. Si tú quieres, te enseñoreas. Y si no, pues ve tú qué es lo que vas a hacer. Pero prefirió alimentar su ira y matar a su hermano. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 8 dice: te encarezco delante del Altísimo y del Adonai, Yahoshua Hamashiach, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, anima con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Usted cree que eso está pasando hoy día? No estaba pasando, pero ahora está pasando. ¿Cuánto lo creen? ¿Sí o no? Entonces estamos en los últimos tiempos. Dice: y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Sabe lo que significa fábulas, hermanos? Fantasías, engaños, ficciones en sus propias mentes, envanecidos. Aleluya. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque el ministerio de Timoteo era un evangelista, llevar las buenas nuevas. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Adonai, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aleluya. ¿Cuántos estamos esperando su venida? ¿Y cuántos estamos tratando de guardar las Escrituras de una manera correcta en el Espíritu, cambiando, transformándonos? Porque sabemos que nada de lo que hay en este mundo vale la pena. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Es de necio dejarse arrastrar por cosas de este mundo, aún por los deseos de nuestra carne. Todos los días vienen deseos, amados, a cada uno de nosotros, y cada uno de nosotros tiene un gigante que necesita no solamente adormecerlo, como pasó con David, porque David no mató al gigante con la piedra, lo que hizo fue adormecerlo, porque si no le corta la cabeza, ese gigante se le hubiera levantado de allí otra vez. No estamos para adormecer gigantes, estamos para cortarle la cabeza. Amén. Y estos gigantes son potestades que constantemente están hablando a nuestros oídos para hacer que nosotros nos desviemos del camino. Amén. Ahora, debemos permanecer en la palabra con una interpretación correcta. ¿Cuántos lo creen? Y esa interpretación tiene que ser en lo espiritual. Vamos a ir al libro de Hebreos capítulo 4 versículo 8 para que ustedes puedan corroborarlo de una manera con el Antiguo Testamento, porque mire lo que dice. Estamos hablando en la Brit Hadashah, pero en la Brit Hadashah el escritor a los hebreos, no estamos hablando, por eso es que el escritor a los hebreos era gente que eran hebreos,
practicaban la circuncisión. Por eso es que se enfoca mucho a dejarles saber que lo que ellos estaban haciendo, todas esas abluciones y todo eso es una sombra nada más, que ellos tenían que guardar como era, amén, la ley. Dice, el versículo 7 dice, otra vez determina un día hoy diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como le dijo, si oyereis hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Yahoshua, el hombre natural que hizo entrar al pueblo, que era la figura del Mashiach que venía, amén. Por eso es que cambiaron de Yahoshua y le pusieron Yeshua para hacer una diferenciación. Mejor dicho, hablamos de que no pusieron Josué y Josué para hacer una diferencia entre el Josué del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, porque ese es el nombre del Mashiach. Josué, si lo queremos de una manera traducida, pero su nombre en hebreo es Yohevashin Aim, Yahoshua. Y dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo del Altísimo. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Elohim de las suyas. Por eso el reposo que se dio en lo natural no era el reposo, sino que Yahoshua traía el hombre espiritual. Amén, traía, el Mashiach traía el verdadero reposo. Dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejanza o semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra del Altísimo es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el ruaj. ¿Usted sabe lo que significa eso, amados? Esta palabra es la única que nos puede ayudar a diferenciar de lo que son las emociones y lo espiritual. Porque al partir y hacer una división, el alma es donde están las emociones. Y hay gente que se deja arrastrar solo por emociones. Y por eso hoy día las megacongregaciones de miles están llenas, porque mientras más fabuloso es el show y mientras más grande y más bello está el sitio o el local, el edificio, entonces la gente quiere estar allí. ¿Por qué? Porque están solo por emociones. Amén. Por eso no podemos dejarnos arrastrar por emociones, ni intuiciones, ni sueños. ¿Por qué nos tenemos que dejar guiar? Por la palabra. Y la palabra dice que divide las emociones y lo que es espiritual. Por eso el hombre espiritual puede discernir las cosas espirituales. Y para poder mantenernos firmes en la palabra, tenemos que tener una relación con el Altísimo. Amén. Guardando una relación y una distancia con respecto a lo que ella llama pecado. Aleluya, denle un aplauso al Altísimo. Él es bueno. Aleluya. Ahora, hay que sujetar lo emocional con lo espiritual. Por eso no podemos ser niños en nuestra manera de pensar. Amén. Sino necesitamos madurar, porque los únicos emocionales son los niños. Usted le dice que va a hacer un viaje para cualquier sitio y ya están felices, ¿sí o no? Y cuando le dicen ya no vamos, están tristes, ¿sí? Le muestra la chupeta y entonces se alegran. Cuando se las quita se ponen a llorar. Esos son niños espirituales. Así hay muchos niños espirituales. Amén. Cuando lo que se les dice que es lo importante para ellos, entonces por eso es que a Yahoshua, y ojo, Yahoshua es Yahoshua,
Y sin embargo, cuando Yahoshua les hablaba lo que necesitaban, se quedaban con él. Solamente sus discípulos. Del resto, se iban. Si los alimentaba con comida, ahí estaban toditos. Y Yahoshua se los decía en su cara: están aquí porque les doy pan. ¿Sí o no? Porque los sanaba, porque le daba los beneficios. No podemos darnos ese lujo, hermanos. Necesitamos aprender a mantenernos firme, que no cualquier cosa nos haga mover, porque cuando nos tocan las emociones, y como somos seres emocionales, y la parte de la emoción está la ira, ¿sí o no? El enojo, ¿sí o no? La alegría, la tristeza. Entonces, a veces, como estamos emocionalmente agotados, por eso no nos esforzamos y nos venimos a congregarnos. Y damos cualquier excusa. Damos cualquier excusa porque entonces dicen: no, porque a mí no me gusta como el hermano haga esto, entonces yo no voy a trabajar con el hermano, no voy a colaborar en la congregación, no estoy de acuerdo. ¿Sabes qué? Usted y yo vamos a dar cuenta cada uno de lo que hagamos para el reino. Amén, amados. Así que no te dejes llevar por las emociones. Si porque el hermano te dijo, entonces por eso te vas, ten cuidado, porque entonces vas a caer en la parte emocional, donde entonces te voy a decir algo: las ofensas siempre van a venir en todas partes. En esta congregación y en cualquiera donde usted vaya, van a haber ofensas, ¿sí o no? Y no te puedes dejar arrastrar porque te ofendieron. Eso sería una respuesta de una persona inmadura, que no ha crecido. Necesitamos firmar nuestra fe en lo espiritual. Amén, amados. Porque muchas veces el enemigo me puede usar a mí, te puede usar a ti para probarnos. Amén. Y es válido delante del Altísimo, porque el Altísimo todos los días usa a Hasatán para probarnos. Yo siempre le he dicho que Hasatán fue creado con un propósito. Aleluya. Y de esa manera, en ese propósito se cumple, que cada uno de nosotros somos probados, porque no hay nadie que sepa hacer cosas tan perfectas como el Altísimo. Amén. Y Hasatán busca de destruir la obra perfecta del Altísimo. Y Satanás es perfecto para hacer esas cosas también, porque él fue creado en perfección. ¿Sí o no? ¿No dice la Escritura eso? Y cuando menos lo pensamos, él usa trampa y pone trampas terribles. Ahora, lo que más deseo dejarles saber es que nosotros necesitamos comprender que la ley es espiritual. Lo dice Romanos capítulo 7, versículo 14. La ley es espiritual. Y para entender las Escrituras, lo tenemos que entender de una manera espiritual. Aleluya. Ahora, porque tenemos el conocimiento de interpretar la ley en lo espiritual, ¿vamos a abolir la letra? No. Más bien ratificamos. ¿Por qué? Porque la letra es el mapa. Y si usted no conoce el mapa, ¿cómo lo va a interpretar? ¿Entiende eso? Y ese ha sido el problema de muchos guías, que como se han dejado arrastrar por su ojo o por su inmadurez, porque entonces cuando nos abandonamos de esta palabra, y aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Hoy día cualquier puede interpretar las Escrituras,
pone en su mente cualquier cosa y dice, bueno, ahí dice esto, yo interpreto esto. No, la Biblia interpreta la Biblia. Y ya lo vimos en el primer punto, tiene que haber 2 o 3 testigos. Amén. Amén. Y de esta manera, pues claro, aquí me quedaron para seguir porque vamos a continuar. Y es muy importante esta parte de que para poder hallar la puerta necesitamos a los profetas, necesitamos a los apóstoles y necesitamos la Torá. Y la Torá interpretada como Yahoshua la vino a interpretar. Ahora, la próxima enseñanza es cómo podemos cumplir la ley en el Espíritu. Vamos a dar un ejemplo que es el ejemplo más, pero más obvio, porque muchos quieren guardar el Shabbat. A ver, ¿cuántos quieren guardar el Shabbat? ¿Cuánto hay una fiebre ahorita para guardar el Shabbat? Y digo una fiebre porque todo el que está creyendo en las raíces hebreas, vamos a guardar el Shabbat. Es lo primero que se habla, ¿sí o no? Y el Shabbat es hermoso. El punto es saber cómo verdaderamente se guarda un Shabbat en lo espiritual. Porque muchos están cometiendo errores. Muchos. Porque nos estamos dejando guiar por los que fueron dejados y están desiertos, sin revelación. ¿Sí o no? Todos van a la casa de Judá para copiar lo que la casa de Judá tiene. Sin embargo, Yahoshua, ¿qué les dijo? Esa casa está desierta. No tenemos nada que buscar allí. ¿Quiere aprender? Aquí está, usted tiene el Ruach HaKodesh, usted tiene la palabra. Métase en la palabra, dejen de meterse en el internet. Y yo tengo enseñanzas en el internet precisamente para los que entran al internet y puedan escuchar esta enseñanza y decir, wow, me voy a meter en una relación con el Altísimo y voy a ir a su palabra para no dejarme engañar. ¿Sabe por qué? Porque cada vez que alguien entra, va a escuchar miles de opiniones acerca de un solo punto. Y todos van a tener diferentes tipos de opiniones. Amén, amados. Pero hay una sola opinión verdadera y válida. Y es, Yahoshua la tiene y está aquí. Pero tiene que ser revelada a través del Ruach HaKodesh. Amén. Entonces vamos a dejar para el próximo este punto. Cómo podemos cumplir la ley en el Ruach HaKodesh y seguimos para poder cerrar lo que es el entendimiento y la interpretación de las Escrituras a través del Ruach HaKodesh.